Exhumar la esperanza, una etnografía feminista en el país de las fosas, de la doctora Aida Hernández Castillo. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de que esta presentación se logre. En esta ocasión estoy no solamente con personas a las que estimo y admiro bastante, sino que con las que hemos compartido el campo, con las que todos estamos compartiendo espacios tanto de dolor, pero también de esperanza. Y bueno, creo que este libro acumula bastantes experiencias que valen la pena que se enuncien y que se visibilicen en centros de investigación como el que pertenecemos ahora. Y bueno, me enorgullece presentar a las panelistas y a la autora del libro. En este caso nos acompaña Patricia Navarro García, que es parte del colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos AC. Ella es mamá de Ángel Montenegro García, que desapareció el 28 de agosto del 2022 en Cuautla, Morelos. Le damos la bienvenida, por favor. Maestra. También le damos la bienvenida a la doctora Aida Hernández Castillo del Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social Ciudad de México, que bueno, es la autora del libro y que bueno, también nos acompaña con su presencia y nos honra con su presencia. Y bueno, desde casa y desde nuestro centro, la doctora Sandra Márquez Olvera, quien nos acompaña también desde el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología y que bueno, nos va a ayudar a presentar este libro y a comentarlo también con su experiencia y con su bagaje teórico y práctico. Les agradecemos mucho y bueno, Juan Pablo Musillo Correa, que es su servidor, quien va a moderar esta mesa, también por solicitud de las que están aquí honrándonos con su presencia. Y bueno, la verdad es que les agradezco mucho la asistencia, es un espacio que me enorgullece participar y que también estoy muy feliz y emocionado por escuchar sus reflexiones. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Aida Hernández Castillo, quien es la autora del libro, para que pues introduzca un poco esta experiencia. Bueno, agradecer a Juan Pablo. Algo que él olvidó decir es que tanto Sandra, Juan Pablo y yo, pues nos hemos formado con nuestras maestras de Regresando a Casa Morelos. Somos solidarios, en especial de este colectivo, pero también en un sentido amplio. Somos parte del eje de iglesias y espiritualidades de la Brigada Nacional de Búsqueda, que es una camiseta que también nos enorgullece mucho y pues con la que hemos ido construyendo comunidad y creciendo juntos y juntas. Pues quería dar un poquito de contexto sobre este libro. Eh, yo tengo una parte en el libro donde digo que la desaparición tocó a mi puerta, porque a diferencia de muchos antropólogos y antropólogas en el mundo que se van a este lugar exótico, lejano, a estudiar las realidades de otras culturas para entenderlas, eh, pues a mí me ha tocado trabajar con mi propio entorno. Eh, yo vivo en la comunidad indígena de Ocotepec, en donde, como muchos de ustedes saben, hemos vivido múltiples violencias. Solamente en mi cuadra fue donde vivía la doctora Fátima Flores, que fue secuestrada y después liberada y se fue del país. Eh, en mi misma cuadra está el señor Francisco Márquez, López Márquez, que fue medalla olímpica y tenía una piscina comunitaria. A él lo intentaron secuestrar, o resistió y lo mataron. Eh, una cuadra después había una siembra de tomate. Ahí desaparecieron al papá y al hijo que estaban a cargo de esa huerta y ahora hay un bar que no sabemos quién lo maneja. Y una puerta después estaba Donatiu Atlengo, que era el hijo de un ministerio público que estuvo desaparecido hace 5 años y después apareció en una fosa. Esto es una cuadra del lugar donde yo vivo. Y bueno, pues en ese sentido no es que hayamos querido ir a ver un fenómeno que nos es ajeno y que queremos entender, sino que la apuesta ha sido por algo que una antropóloga colombiana que se llama Miriam Jimeno llama antropología ciudadana. Es decir, tratar de utilizar el privilegio que nos da la investigación y el trabajo académico para incidir en nuestro entorno, para tratar de construir justicia social en aquellos lugares en donde están marcados por múltiples violencias e injusticias. Y tocó a mi puerta el problema de una manera también institucional,
con la desaparición de la secretaria técnica de la maestría en Antropología Social del CIESAS Noreste en Nuevo León, Mayela Gisela Álvarez, quien estuvo desaparecida durante 5 años y quien apareció en una fosa clandestina en el estado de Nuevo León. Entonces estamos en un entorno en el que la desaparición es una pandemia silenciosa que sentimos quienes estamos en este panel que no ha movido suficientes conciencias. Y fue en ese contexto que hace 10 años un grupo de académicas jóvenes, la mayoría de ellas precarizadas, es decir, sin trabajo fijo, sin trabajo, se reunieron. Había una antropóloga física, una socióloga, una antropóloga social, varias de ellas alumnas mías, y decidieron formar el grupo de investigación social y forense GIASF, y necesitaban un apoyo institucional. Se vinculó a CIESAS, que es el centro donde yo estoy, y varias mamás ya nos habían confrontado diciendo, bueno, ustedes son antropólogas, ¿qué están haciendo frente al fenómeno de la desaparición? Y realmente parte de ese llamado de atención es porque algunas mamás pensaban que la antropología social y la antropología forense era lo mismo. Ya saben muy claro que no, pero en aquel entonces, hace 10 años, pues los antropólogos no éramos tan populares como se han convertido las antropólogas forenses en estos años. Y bueno, yo lo que sabía hacer, yo no sabía nada de huesos. Quienes están familiarizados con la antropología, antes, cuando se crea la carrera de antropología, teníamos que llevar los 4 campos obligatorios, es decir, llevábamos antropología física, lingüística, historia y antropología social. Pero a partir del movimiento del 68 se formaron 4 carreras y no nos hablamos entre nosotros disciplinariamente, por lo cual lamento mucho. Entonces yo no sabía distinguir un fémur de un hueso de un brazo, yo no sabía nada sobre antropología forense. Y pensé que nunca la iba a necesitar en mi vida. Nunca pensé que en este camino pues iba a ser necesario. Pero lo que yo sí sabía es que yo había trabajado, mi área de expertise es la antropología jurídica, y había trabajado mucho y había realizado peritajes antropológicos, que son informes que sirven cuando casos se quieren judicializar y quieren mostrar el contexto cultural de algún agravio o de algún delito. Sin embargo, la mayoría de las madres de los desaparecidos, como ustedes saben, no quieren judicializar los casos. Es decir, ellas no buscan a los perpetradores, sino que quieren encontrar a sus tesoros. Entonces, mis saberes jurídicos dentro del peritaje tampoco servían. Y mi otra línea eran los talleres de memoria. Entonces pensé que por ahí podría ir algún apoyo. Y pues hace 10 años empecé a caminar con el GIASF, que tenía como su sede el CIESAS. Creamos el Laboratorio de Antropología Jurídica, de Antropología de las Justicias y las Violencias, la JUVI, del que sigo siendo parte. Y una de mis primeras experiencias fue con las rastreadoras del Fuerte en el norte de Sinaloa, que es uno de los grupos que más fosas clandestinas ha encontrado, identificado y regresado a las personas con sus familias. Y pues para mí, que yo me había especializado en los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, había hecho mucha de mi carrera en Chiapas. Yo me formé como antropóloga en Chiapas, estuve muy cercana al movimiento zapatista y a las mujeres zapatistas, y nunca había trabajado en el norte de México. Pero casualmente mis abuelos eran del norte de Sinaloa. Mi abuelo era hablante de Mayo Yoreme, un idioma del desierto, de los pueblos del desierto, y había por el racismo mexicano una negación muy fuerte a las raíces indígenas de la familia, y este trabajo me llevó a territorio Mayo Yoreme. Uno de los capítulos del libro habla del vínculo que existe entre las violencias y las geografías racializadas, es decir, la manera en que la violencia se concentra en territorios en donde las vidas son construidas como poco valiosas. Y bueno, hablo también de la importancia de reconocer las epistemologías indígenas, las visiones del mundo. No me quiero alargar mucho porque
La idea es que vean el libro, pero de ahí nada más contar un poquito las distintas experiencias. De ahí estuve trabajando un buen rato con talleres de memoria. Y quienes me conocen saben que hace 17 años formamos aquí en Morelos la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que es un proyecto carcelario en donde las mujeres en reclusión utilizan la escritura como forma de sanación y editan, publican y hacen sus propios libros. Mi libro fue formado y es coedición con Hermanas en la Sombra. Entonces, cuando estábamos con las rastreadoras del fuerte, hicimos varios talleres de memoria en las que para ellas era importante que sus números fueran, que sus hijos fueran algo más que números, que se recordara que eran personas que tenían historia, sobre todo para descriminalizar a los desaparecidos y desaparecidas. Porque la sociedad, para relajarse y no tenerse que pensar que tiene una responsabilidad, tiende a decir, si desapareció, en algo andaría, ¿no? Entonces no me va a pasar a mí, porque si yo no ando en algo, pues no me va a pasar. Y las historias demuestran que las personas pueden desaparecer cuando hay hombres armados e impunidad casi por cualquier cosa. Pueden desaparecer si chocas con la persona equivocada y te pones a discutir, te pueden llevar. Pueden desaparecer si les gusta tu mujer en un baile, puedes desaparecer si eres una mujer que les gusta, puedes desaparecer si eres un niño que se descuidaron y se mete al tráfico de personas, puedes desaparecer, las historias son múltiples. Entonces era importante mostrar que se trata de personas como ustedes, como nosotras, como todos los que estamos aquí, ciudadanos que tenían derechos, que tenían sueños, que tenían familia. Y con esta propuesta hicimos talleres de memoria en los que ellas, trabajando en pares, fueron escribiendo las historias de ellas mismas y de sus hijos e hijas. Y en este intercambio, pues también sirvió para reconocer sus saberes, porque como decíamos, Patricia está entre nuestras maestras, ellas son expertas en análisis de contexto, saben quién, dónde, cómo buscar, son expertas también en el cuidado de las personas muertas, son pues nuestra conciencia. Ellas, las rastreadoras, decidieron hacer su propio libro que se llama Nadie detiene el amor, historias de vida de personas desaparecidas del norte de Sinaloa. Se puede bajar gratuitamente de internet. Y cuando yo les propuse que el libro lo publicara Hermanas en la Sombra, las Hermanas en la Sombra leyeron las historias en la cárcel y a cada historia le contestaron con un poema. Este fue el primer intercambio. Y bueno, a partir de eso, siempre mi postura ético-política y mi invitación a mis estudiantes es que aparte del trabajo académico que hagamos, podamos hacer algo tangible que pueda ser de utilidad para las luchas que acompañamos. Cada uno de los capítulos de este libro habla de una experiencia y de un producto. Otro fue el libro Sanadoras de Memoria, que hicieron las madres de aquí de Morelos, en un taller impartido ya por mujeres excarceladas con acompañamiento nuestro, en el que utilizaron la poesía, el cuento, la literatura como herramienta. Otra herramienta fue ahora sí un peritaje antropológico para migrantes desaparecidos en tránsito por México. Trabajé durante 2 años con un colectivo en Honduras que sus hijos fueron masacrados en Cadereyta, Nuevo León. Hablo también del Movimiento Nacional de Víctimas y hablo de la importancia de la espiritualidad. No voy a espolear, pero son algunos de los temas que abordo, y quiero decir que el libro mismo es parte de un proceso, no es un producto final. No es que yo hice una investigación para hacer un libro, más bien fue un proceso de acompañamiento que incluyó el libro, pero también incluyó otros 2 libros hechos por ellas, un peritaje antropológico, podcast, muchos otros productos que hemos venido acompañando. Y un concepto fundamental que recorre el libro, y entre otros, es el concepto de la pedagogía del amor. Yo planteo que frente a una visión del crimen organizado y del narcoestado, de utilizar los cuerpos de las fosas, los cuerpos de las personas masacradas para sembrar miedo, hay una antropóloga argentina que se llama Rita Laura Segato que habla de la pedagogía de la crueldad,
en donde ella dice que los cuerpos son símbolos en una semántica patriarcal que nos muestra quién controla el territorio, que nos muestra que hay que tener miedo, que hay que desmovilizarse. Y yo planteo que frente a esta pedagogía de la crueldad, las compañeras nos hablan de una pedagogía del amor, en donde los muertos que fueron tratados como basura regresan a ser personas, en donde son cuerpos y espíritus que merecen un entierro digno, en donde rompen el miedo con su palabra y su denuncia. Ese miedo que quiere sembrar la crueldad, ellas lo rompen cuando denuncian, cuando vienen a espacios públicos, cuando están en lugares como este. El sentido de comunidad que se quiere fracturar cuando matan, masacran a gentes de una comunidad. Ellas reconstruyen las comunidades cuando vienen a lugares como este, cuando van a cárceles, cuando van a iglesias, cuando llevan sus buzones de paz a distintos lugares y su mensaje de conciencia. Entonces, bueno, es una etnografía que trata de dar cuenta del dolor que marca la sociedad mexicana, pero sobre todo de la esperanza, de la manera en que mujeres como Patti aquí presente, pues no se han quedado calladas, no se han... Doña María Herrera me contó una vez que tiene 4 hijos desaparecidos, algo que me movió mucho, y dijo, cuando se llevaron a mis 4 hijos, había 3 opciones: tirarme a llorar, hincarme a rezar o salir a buscar. Y yo decidí salir a buscar. Y pues esa fue la opción que ellas han tomado y que hemos decidido acompañar. Porque los buscamos, porque los amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Primeras palabras. Y bueno, la verdad es que son palabras que nos llegan, la mayoría. Agradecemos a quienes asistieron también, mis estudiantes. Hola, buenas. Y bueno, le voy a ceder la palabra ahora a Patricia Navarro, García Navarro, que nos va a platicar un poco de su perspectiva. También recordando y también puntualizando que las fotografías que se están pasando en la pantalla son de la fotógrafa que participó también en el libro. El libro tiene algunas de sus fotos. Ella es Ceci Lobato Fernández, que bueno, también aporta desde lo visual bastante a la lucha de las compañeras. Bien, Pati, pues el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Pues quiero agradecer esta invitación por dejarme pues en este espacio, y cabe mencionar que vengo en representación de mis compañeras del colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa, ya que ellas tuvieron otras actividades y pues no pudieron acompañarnos. Ellas son parte de este libro, porque yo aquí llegué en el 2022. Yo soy Patricia García Navarro y tengo a mi hijo desaparecido. A él se lo llevaron el 28 de agosto del 2022 en Cuautla, Morelos. Mi hijo se fue a trabajar a Cuautla y ya no regresó. Desde entonces, pues me integro a este colectivo, y es por eso que estoy aquí, y dentro de mi dolor he conocido también personas maravillosas como Aida Hernández, como aquí mis compañeros, y pues Aida, autora del libro Exhumando la Esperanza, donde se comparten temas muy interesantes que por medio de vivencias de mucho dolor también nos permiten aprender cómo cuidarnos. Tenemos temas como la desaparición de Viridiana, el hallazgo de Israel, el mensaje de Oliver. Porque quiero decirles que los cuerpos sin vida también hablan. Y pues hablan, y habla también este libro sobre el caminar de los colectivos. ¿Y qué tenemos en común? El dolor, la empatía. Y pues bueno, quisiera compartirles un texto de este libro, Exhumar la Esperanza. El texto se llama Encuentro a pie de fosa y la construcción de un nosotras.
van a disculpar a lo mejor la mala lectura, pero yo simplemente soy una mamá que la vida me puso en este lugar. Yo fui dedicada a mis hijos, a mi casa. Nunca pensé estar aquí. Pero bueno. Fue alrededor de las fosas comunes de Tetelcingo, donde estas mujeres, cuyas vidas se habían cruzado en oficinas gubernamentales, fiscalías y ministerios públicos, empezaron a construir un nosotras, un sentido de identidad compartida que fue creando vínculos políticos y afectivos, que también han implicado tensiones y desacuerdos. Para muchas de ellas era su primer encuentro con el mundo de las personas muertas y también su primera aproximación al lenguaje forense. Ante estos procesos, la mayoría de ellas buscaban a sus seres queridos, pensando que estarían con vida. Sin embargo, el llamado de atención de Amalia y María Hernández sobre las decenas de cuerpos que estaban esperando para ser identificados, regresar con sus familias y tener un entierro digno, las hizo voltear la mirada a los discursos gubernamentales que llamaban las fosas irregulares de Tetelcingo, y que ellas denunciarían más tarde como las fosas clandestinas del Estado. En el cementerio de Tetelcingo, a pocos kilómetros de la ciudad de Cuautla, donde la mamá de Viridiana, Jessica, Ana, Karen, Diana Melissa y Mireya, y las hermanas de Saúl e Israel, aprendieron lo que querían decir como características individualizantes antes morter, post morter o ADN. También fue la primera vez que varias de ellas se pusieron ese traje blanco como de astronauta que deben usar quienes participan o supervisan el proceso de exhumación y son conocidos como marca elaborada Tyvek. Las tareas se distribuyeron y unas se dedicaron a supervisar el trabajo de los forenses gubernamentales en la zona cero, mientras que las otras se quedaron en las carpas como se montaron a los alrededores de la fosa, donde las familias de personas desaparecidas se acercaban para pedir información y empezaron a llenar formatos con información sobre los desaparecidos. A ese espacio también llegaron familias de otras regiones del país, representadas por la activista Valentina Garza, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, que jugaría un importante papel de vocera durante la exhumación y desplazando las voces de familias morelenses. A ese entonces, Angélica Rodríguez Monroy ya era integrante de la Comisión Estatal de Víctimas, como representante de la sociedad civil. Habían conseguido que la UAM colocara un perito forense independiente que tomaría muestras de ADN de las personas que buscaban algún familiar. Durante las 2 semanas en las que se realizaron las exhumaciones, Angélica estuvo acompañando al personal de la universidad que tomaba las muestras. Desde ese lugar donde se llevaban a cabo la toma de muestras se podían ver los cuerpos que iban sacando envueltos en plásticos negros, muchos sin carpeta de investigación. En los casos en que se había el número, en algunos casos había un número de expediente. Los forenses gritaban el número y el género de la persona. Por su parte, las mujeres que estaban en la zona cero documentaban todo lo que se escuchaba y se veía. Quienes hemos visto a estas madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas supervisar los procesos de exhumación, nos hemos sorprendido ante la fuerza física y emocional que les permite permanecer bajo el sol,
vestidas con esos trajes hechos de fibra sintética que evitan la penetración de bacterias, pero que a la vez intensifican el calor corporal. Bajo el trauma emocional que implica la desaparición de un familiar, estas mujeres deciden supervisar los procesos de exhumación porque no confían en que el personal forense gubernamental trate con dignidad a las personas muertas, entre quienes podrían estar sus hijos o hijas. Esta es una parte de lo que contiene el libro y una parte de las vivencias de las madres que buscamos a nuestros hijos. En ese entonces yo no estaba aquí, mi hijo se lo llevaron el 28 de agosto del 2022. Yo tengo la experiencia ya de haber estado en Jojutla y que fue para mí muy impactante. Viendo esta lectura, pues se me viene a la mente lo que ellas vivieron, mis compañeras, porque en Jojutla apenas hace unos meses que se exhumaron unos cuerpos de la fosa clandestina que está allá, pues vi cómo sacaban esos cuerpos, cómo fueron los cuerpos tirados como basura. Si ustedes hubieran visto, era impactante ver el agujero que hicieron y cómo estaban los cuerpos así entrelazados entre ellos. Pues de veras impactante y estar ahí, estar documentando, porque tenemos que estar viendo que hagan las cosas como se deben para ser identificados, porque es lo que buscamos, que esos cuerpos tengan esa identificación, porque si no, de nada sirve sacarlos de un lado para irlos a dejar en otro, si no tienen esa identificación. Y como les comentaba, los cuerpos hablan, sí hablan, porque ellos en el 2022 fuimos y sacaron unos cuerpos, pero ¿qué creen? Que se quedó un cuerpo como saliendo una parte. Cuando abren ahora sí, el hoyo donde los echaron, se quedó una parte expuesta de un cuerpo. Y entonces ese cuerpo, dicen, no se vayan, aquí estamos, aquí hay más. Entonces se volvió a pelear por que volvieran a abrir otra parte de la fosa. Se volvió a pelear. Regresamos y es cuando les digo que nos encontramos con muchos cuerpos. Salieron como 80 cuerpos. Y bueno, no quisiera extenderme tanto porque, bueno, eso todavía no viene en este libro, porque esto no para, desgraciadamente, y seguimos caminando con las familias y encontrándonos con tantas cosas que no se imaginan. Total, que sacaron una piel sin ni un solo hueso. Y dicen, no puede ser identificado, porque la identificación por la temporalidad, pues es por medio de los huesitos, ¿no? Entonces, sacan esa bola de piel como si fuera una bola de masa
¿Y qué creen? Que sale un pedazo de piel con un tatuaje. Y ese tatuaje estaba intacto. Estaba intacto. Yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi. Y dije, guau, Dios, Dios está presente y ese es un método de identificación. Porque nosotros decimos, mi hijo tiene esta cicatriz o este tatuaje y esto. Y para él, ese va a ser su método de identificación, para él o ella. Entonces, los milagros existen, los cuerpos sí hablan. Y pues bueno, yo, como les digo, simplemente soy una mamá que no debería de estar aquí, pero que ya me tocó estar y que quiero que sepan este testimonio de lo que está sucediendo por ustedes, para que se cuiden a sus hijos. Y hay muchas maneras, pero hay que estar presentes siempre en todo y saber de nuestros hijos todo, hasta qué muela tienen picada, qué dedo tienen chueco. Porque desgraciadamente cuando yo vi el catálogo de los cuerpos, había uno quemado y me dicen, ¿conoces estos dientitos? No. Pero imagínense, a lo mejor hasta de esa manera tengo que conocer a mi hijo. Eso es todo. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Sandra y agradecerle a Patti su solidaridad y a estar aquí despertando nuestras conciencias, tal vez no tienen todos contexto de lo que nos acaba de compartir Patti, pero Morelos tiene una cosa específica muy diferente a las 600 fosas que encuentran las rastreadoras. Y es que estas fosas que describe ese texto y las que han estado supervisando las compañeras de Regresando a Casa y de otros colectivos, no son fosas clandestinas del crimen organizado, son las fosas comunes estatales. O sea, cuando el Estado encuentra, por ejemplo, a un indigente que se murió de frío o a alguien asesinado que no es identificado, los llamados NN, se supone que hay un protocolo forense. Esta persona se le debe de abrir una carpeta de investigación, se debe de llevar un proceso en su cuerpo, debe de estar desnudo porque sus prendas se ponen en otro lugar como objetos asociados, se deben de meter en una bolsa especial, se les pone una cápsula en la que debe de haber, hay todo un protocolo para el tratamiento de los cuerpos. ¿Qué descubren las compañeras en Jojutla y Tetelcingo? Eso que nos acaba de leer ahorita Patti y que ella ha seguido supervisando. Que en las fosas comunes de Morelos, por lo menos en Jojutla y Tetelcingo, que es lo que sabemos, pero a lo mejor hay en más, los cuerpos fueron tirados vestidos, amarrados, torturados, sin carpeta de investigación. Inclusive encontramos en Tetelcingo una niña con uniforme escolar de secundaria. No se tomaron el tiempo ni siquiera de quitarles la ropa. En cualquier país democrático, el hallazgo de unas fosas así hubiera hecho por lo pronto caer al gobernador, que cuando se descubrió era Graco Ramírez. ¿Y quiénes cayeron? Los últimos de la pirámide, ¿no? Hay que irse sobre el sepulturero. Seguimos sin saber quiénes fueron responsables de ocultar esos cuerpos y siguen saliendo más cuerpos en esas condiciones que nos acaba de describir Patti. Y no hay ninguna investigación, no hay responsables y lo más doloroso, no hay identificación. Entonces, pues yo creo que como sociedad civil no es la historia de algo que pasó en la Guerra Sucia o en las dictaduras, es algo que está pasando aquí en nuestro estado con nuestras autoridades.
El fiscal que fue responsable de esto lo acaban de quitar, Uriel Carmona. Después de que descubrimos las fosas de Tetelcingo y Jojutla, no pasó nada. ¿Y quiénes están en la cárcel? Quienes ayudaron a exhumar las fosas. El rector, Alejandro Vera, que fue quien montó parte de la infraestructura para exhumar, fue quien terminó en la cárcel, no quienes fueron responsables de las fosas. Y esto tiene que ver directamente con la historia de esta universidad. Quería solo dar ese contexto. Muchas gracias, Aida, por el contexto, y creo que lo que nos dice Pasi nos mueve la conciencia. Sin duda, como les habíamos comentado, son maestras de conciencia, maestras de esperanza. Todas ellas juntas, a pesar de las diferencias que existan, nos enseñan que el miedo se hace a un lado con la colectividad y el amor hacia las personas que buscan. La verdad es que esta situación ha sido histórica, como bien ya señala también, esta semana fue capturado el doctor Alejandro Vera Jiménez, y bueno, cabe señalar que en esta historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es de relevancia debido a que pues fue y apoyó de manera solidaria y de manera directa a las familias económicamente y en presencia también en las fosas de Tetelcingo y posteriormente en Jojutla. Bien, pues le vamos a ceder la palabra ahora a la doctora Sandra Márquez Olvera para que comente y presente este libro. Y bueno, muchas gracias, Sandra. Pues bueno, creo que en el caso del CIPSI, pues conocemos muy bien este caso. El doctor Alejandro Vera era investigador del CIPSI. Entonces, pues el día de hoy fue vinculado a proceso por el tema precisamente que comenzó en Tetelcingo. O sea, en Tetelcingo fue el primer momento donde la universidad fue observada de por qué como institución pública está acompañando este proceso. Habría muchos argumentos para decir por qué podemos acompañar procesos de este tipo, y esta presentación es uno de ellos, ¿no? Que la academia no puede seguir ajena a lo que está pasando en el Estado y en el país, pero también que esto trastoque a nuestra comunidad universitaria. La desaparición de Viridiana detona este proceso, la desaparición de una de nuestras estudiantes. El asesinato de Alejandro Chao detona este proceso. Hace poco el asesinato de Laura Ortiz detona más procesos, porque la realidad nos afecta a todos, incluyendo a los universitarios y universitarias, incluyendo a la academia. Como bien lo comentaba, quisiera comenzar reconociendo la excelente mesa que tenemos el día de hoy. Creo que Aida es muy humilde, no comentaron un poco de su trabajo, pero Aida es una experta en acompañar movimientos sociales. Ella ha trabajado con el movimiento zapatista, con indígenas, con las buscadoras en distintas regiones del país, está en el SNIES nivel 3, tiene una columna en La Jornada, ha escrito suplementos, es una académica excelente. Pero más allá de eso, es un ser humano completo. Siempre cuento que cuando la conocí estábamos en el proceso de cuando sacaron todos los cuerpos de la CEMEFO para que se pudiera hacer la sistematización de cuáles eran los cuerpos que tenía el Estado. Ellas estuvieron por semanas revisando cada uno de los cuerpos, documentando cada uno de los cuerpos, y estuvimos los solidarios afuera, y estuvimos los solidarios esperando, acompañando el proceso, pero también cuando salían y hacían un cambio, ahí escuchando las historias que ellas tenían, y ahí es donde conocí a Aida, afuera de la CEMEFO de aquí de Cuernavaca, ¿no? Y en ese punto fue cuando nos reconocimos muchas personas que llevábamos tiempo caminando con ellas, y nos empezamos a articular las y los solidarios, ¿no? También en ese proceso estuvo Juan Pablo. Quisiera también reconocer a Patti. Ella señala que ella tiene poco dentro del colectivo, pero realmente ha hecho mucho dentro del colectivo. Es un liderazgo importante dentro del colectivo, es una activista, es una voz importante en el estado de Morelos, y creo que siempre decimos que las compañeras son nuestras maestras, porque cuando vamos a hablar del tema de desaparición, ellas son las que llevan la voz y van por delante de nosotros, quienes nos consideramos solidarios y solidarias, y hemos aprendido mucho del trabajo de Patti, ¿no? Al articular movilizaciones, al impulsar pronunciamientos públicos. Y bueno, Juan Pablo, que también es un solidario,
que lo conozco también desde que estaba estudiando aquí en la maestría, pero que ha también integrado la psicología con la fotografía, con el arte, desde una psicología social comunitaria que ha fortalecido mucho a los colectivos, desde el acompañamiento psicosocial, hemos ahí hecho talleres, escrito cosas, intentando sumar a la lucha de las compañeras. Entonces, quisiera reconocer a esta mesa el trabajo que se ha hecho, que no es para nada desde el escritorio, sino es completamente situado. Voy a hacerles una reseña global del texto para seguir incentivando el interés a leerlo. Leer y exhumar la esperanza, una etnografía feminista en el país de las fosas, es ingresar a una narrativa que, como señala la autora, resiste al silenciamiento institucional, pero no desde la fría acumulación de datos forenses, sino desde la empatía que emerge al caminar con las buscadoras. Son ellas quienes protagonizan esta historia, quienes se convierten en productoras de saber, tejedoras de redes de acción, resiliencia, resistencia y esperanza. Y es ese reflejo en cómo el libro les devuelve su voz, su historia, su agencia, donde radica su potencia política y humana. Este comentario recorre la obra no solo como un texto académico, sino como un acto de complicidad humana, ética y profesional. A diferencia de otras publicaciones que hablan sobre las buscadoras, en esta obra son ellas quienes toman la palabra desde su experiencia, con su lenguaje, con sus silencios y resistencias. Aída acompaña, registra, pero sobre todo escucha y refleja. Se posiciona, se deja afectar, se transforma y lo enuncia con honestidad. Esa postura encarnada y coherente es algo que quienes venimos desde las ciencias de la conducta, especialmente desde la psicología, debemos aprender cuando optamos por una investigación militante. Implica romper con la supuesta neutralidad, involucrarnos afectiva y éticamente y escribir también desde ese lugar de vínculo y compromiso. En lo personal, trabajar junto a Aída y otras colegas antropólogas ha sido desafiante precisamente por eso, salir del formato escrito en tercera persona, tan arraigado en mi disciplina, y atreverme a narrar desde lo situado, desde el nosotros, desde el yo, desde la escucha. Leerla es entonces también un acto de desaprendizaje y una invitación a escribir con el corazón expuesto. Por eso esta obra también interpela a la ciencia, sobre todo a la ciencia social, porque exige una praxis de investigación coherente con la vida de quienes han sido marginadas, olvidadas o revictimizadas por las instituciones. Investigar en el país de las fosas clandestinas no puede ser un ejercicio neutral. Implica tomar postura, dejarse afectar y sobre todo poner el cuerpo. Más allá de lo que la autora documenta, el verdadero foco está en cómo retrata y dignifica el saber de las buscadoras. Son las madres quienes desde la intemperie emocional de la búsqueda han forjado un nuevo tipo de conocimiento. No porque hayan buscado ser expertas en criminología, derecho o antropología forense, sino porque el abandono del Estado las obligó a asumir ese lugar. Como una madre dice en el libro, nosotras aprendimos solas, con los errores, con los cuerpos, porque si no lo hacíamos nosotras, nadie iba a buscar. Este saber no solo se construye desde la necesidad, sino desde la dignidad. Se trata de una epistemología encarnada que reconecta el dolor como fuente legítima de conocimiento. Las buscadoras reclaman su lugar como productoras de verdad. Como escribe la autora, se han convertido en ponentes y conferencistas. Han irrumpido en espacios antes reservados a los técnicos y los expertos y han exigido que su voz sea escuchada con la misma legitimidad. Como señala Aída, escuchar sin traducir, acompañar sin apropiar, documentar sin robar el duelo. Pero esto no sería posible si las buscadoras no hubieran tomado la palabra primero. Ellas son quienes denuncian la impunidad, quienes confrontan a los funcionarios, quienes dan testimonio en foros nacionales e internacionales. Es esa la potencia epistémica, la que Aída refleja con todo respeto y compromiso. El libro muestra con claridad que las búsquedas no solo son tareas logísticas o forenses, sino actos profundamente espirituales y comunitarios. Cuando una buscadora encuentra un cuerpo, no solo se desentierran restos, se recupera humanidad. Como lo narran ellas mismas, lo primero es pedirle permiso a la tierra y hablarle que vamos a sacar. Ya no estás solo, te vamos a llevar con tu gente. Esa ternura radical, que Aída llama pedagogía del amor, no solo es una metáfora, es una práctica encarnada.
La tierra se convierte en altar, la oración se convierte en resistencia y el duelo, lejos de encerrarse, se vuelve acción colectiva, pública, sanadora. En palabras de una de ellas, aquí lloramos todas, aunque no sea tu hijo. Lo lloras por igual, porque ese es hijo de todas. Estas palabras nos desafían en un país donde hay tanta muerte. Ellas defienden de manera feroz reconocer la vida, un cuerpo cosificado o incluso tratado como basura, como nos narraba Patti, recibe su identidad, su dignidad y se reconoce como un ser humano digno de volver a su casa. Esto, como lo nombra Aida, es una forma de contraviolencia poderosa. En esta praxis emerge una espiritualidad encarnada, católicas, cristianas, de espiritualidad indígena o laicas. Las buscadoras transforman el campo de exterminio en un lugar sagrado. Como lo señala el texto, con sus prácticas rituales, convierte los campos de exterminio en espacios sagrados. Esa espiritualidad insurgente, situada y amorosa, es otro saber que incomoda al poder institucional. Ellas no solo exhuman cuerpos, exhuman la esperanza. De eso se trata el texto. La perspectiva de género atraviesa todo el proceso del duelo colectivo. Las páginas de Exhumar la Esperanza revelan las cargas adicionales que enfrentan estas mujeres por ser mujeres. Muchas de ellas son estigmatizadas, viven violencia patriarcal en sus comunidades o incluso dentro de sus familias. Sin embargo, encuentran fuerza en la comunidad con otras mujeres. Vemos emerger una especie de familia extensa de lucha, madrinas, compañeras, amigas, aliadas, que quizás no comparten lazos de sangre, pero sí el compromiso de buscar y sanar juntas. Como confiesa Aida, tras años de caminar con las rastreadoras de Sinaloa, terminó convirtiéndose en parte de esa familia ampliada, sostenida por una cotidianidad amorosa. Y la participación conjunta en búsquedas de campo y talleres de memoria, en sus propias palabras, fue a través de esa cotidianidad amorosa, de mi acompañamiento en las búsquedas y de mi participación en los talleres de memoria, como me fui convirtiendo en parte de la familia ampliada que han formado las rastreadoras con sus aliados y aliadas. La autora comparte que escribir el libro fue un proceso de implicación emocional. He tenido que detener la escritura cuando las lágrimas no me dejaban seguir. Esta frase sintetiza el talante metodológico de la obra, la renuncia a la distancia supuestamente objetiva. La implicación no borra la rigurosidad, la potencia. Por el contrario, la hace más radical y nos reta a la praxis. En tiempos donde se hace un espectáculo del dolor, Aida propone una narrativa respetuosa, sensible, ética, reflejando la revictimización, la indiferencia de las instituciones y la dificultad de buscar. Hay en cambio respeto, complicidad, escucha. Así se construye lo que podríamos llamar escribir con las víctimas y no solo acerca de ellas. El libro explora con gran sensibilidad los procesos de duelo interrumpido que podemos señalar desde la psicología que viven estas familias y cómo este duelo es un duelo público que deja de ser íntimo para volverse colectivo y politizado. Cuando la pérdida es resultado de la violencia social, el duelo no puede encerrarse en lo privado. Se expresa en marchas, búsquedas en campo, exigencias públicas. Aida refleja a las buscadoras en ese tránsito del dolor individual al duelo compartido, el duelo público porque hay una corresponsabilidad estatal del fenómeno de la desaparición en la acción o inacción. Por lo tanto, es reconocer en todo momento la dimensión pública y política de esta búsqueda. Su trabajo de campo se realiza poniendo el cuerpo, es decir, asistiendo físicamente a las búsquedas en fosas, a las protestas y rituales como parte del proceso de investigación. Quienes la conocemos sabemos que está siempre en apoyo a las compañeras para simplemente eso, apoyar y fortalecer como primera motivación, pero también reconozco el gran trabajo de documentación y sistematización en esta etnografía que apoya, fortalece y visibiliza su lucha. El trabajo de sistematización de Aida es bastante detallado, cosas en las que yo estuve a la distancia, vi, y que ella narra de una forma sumamente cercana, es decir, si lees el texto, sientes que estás con ellas en esos procesos. Como siempre tengo una presentación bastante larga, la voy a contar. Exhumar la Esperanza no es un libro que se deja leer sin consecuencias. Una vez que se entra en sus páginas, ya no se puede mirar igual, no solo por lo que se revela, sino por cómo se revela, con el espíritu, con el cuerpo, con el compromiso de quien ha decidido no mirar desde la cómoda orilla del saber. Es una obra que interpela, que conmueve, que incomoda
y sobre todo nos llama a preguntarnos de qué lado de la historia estamos y más aún a quiénes estamos dispuestos o dispuestas a escuchar. Este libro no responde a todas las preguntas, pero formula una fundamental: cómo acompañamos desde el saber académico, institucional y humano los procesos de dignificación de las víctimas. Exhumar la esperanza es una obra profundamente comprometida que logra articular el análisis crítico con la empatía narrativa. A través de sus páginas entendemos que la memoria, el duelo y la búsqueda de justicia no son procesos aislados, sino hilos de una misma trama para reivindicar la vida frente a las violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandy. Un trabajo excelso y muy lindo. Nos conmueve mucho a quienes estamos de este lado porque pues acompañamos estos procesos, estuvimos ahí con ellas, también lloramos, también gritamos, también enunciamos sus mismas consignas en contra del Estado y bueno, esas palabras son directas al corazón. Les invitamos a leer este libro, la verdad. Es un libro que profundiza bastante, que además no pierde una rigurosidad científica y que además es un puente, yo creo, entre la academia y las acciones y saberes de los colectivos de madres buscadoras, mujeres buscadoras a nivel nacional. La verdad es que yo estoy muy agradecido por su participación, por todas sus reflexiones, sus aportaciones. También recordar que todas estas compañeras, bajo el sol, como lo dicta Aida en el libro, al margen de la fosa clandestina, muchas veces encontrando a sus propios hijos en estas fosas, todas ellas están haciendo el trabajo que el Estado no está haciendo. Ellas están haciendo el trabajo que el Estado paga a supuestos profesionales, a supuestas personas especializadas para realizar este tipo de trabajos, y ellas tienen que estar supervisándolo por la desconfianza, por la ineficiencia y la ineficacia de las instituciones que se dedican específicamente a este tipo de actividades. Bien, le voy a ceder la palabra a Patti para que cierre con broche de oro esta presentación y también posteriormente darle al público espacio para preguntas, reflexiones y diálogo compartido. Gracias, Patti. Bueno, yo también quiero comentarles que aparte de sí, Aida es muy humilde, porque aparte de todo ese caminar con nosotras, la venta del libro, lo que se recauda de la venta del libro, aparte es para seguir ayudándonos. Ella es una persona súper solidaria y nos apoya tanto a las madres buscadoras como a todas esas personas que han dado sus testimonios y créanme que pues la venta de este libro es solamente para ayudarnos a todas nosotras, porque pues para salir a buscar necesitamos un transporte, trasladarnos, necesitamos hidratarnos y todo eso Aida pues nos los comparte. Y bueno, no sé si pueda decir el costo del libro. Bueno, pues el costo del libro es de 350 pesos. Y pues bueno, aquí tenemos disponibles. Y pues muchas gracias, Aida, por ser la persona que eres y por seguirnos apoyando. Y pues somos muchas a las que nos has apoyado. Muchas gracias. Solo para aclararlo quiero decir que logramos donar una parte importante de la edición a las buscadoras, no solo porque yo sea generosa, sino porque mucha gente donó su trabajo. El libro fue formado físicamente por la colectiva Hermanas en la Sombra, en especial Marina Ruiz Rodríguez, también profesora de la UAM, que es parte de nuestra colectiva, nos ayudó con el diseño editorial. Y el libro físico ya impreso lo hicimos en alianza con una editorial que se llama Bajo Tierra, que es una editorial feminista, y ellas hicieron una excepción porque sus libros siempre son vendidos, y este libro
Les invitamos, porque la parte impresa se va a agotar, les invitamos a comprar los 350, el dinero es para las búsquedas, pero quienes no lo pueden comprar nos permitieron ser Creative Commons. Esto quiere decir que es de acceso abierto de internet y se puede bajar. Ellas no lo hacen eso porque pues pierden, ¿no? Porque si no venden, pero en nuestro caso aceptaron que fuera de acceso abierto. Entonces, bueno, agradecer a Hermanas en la Sombra y a Bajo Tierra que nos permitieron que parte de esta edición, una parte importante, sea para la búsqueda. Muchas gracias, Aida, muchas gracias, Pati, muchas gracias, Sandy. Vamos a pasar al diálogo con el público. Está abierto para comentarios, reflexiones o preguntas a las autoras y a las participantes de esta mesa. Si se pueden presentar, así sabemos quién habla. Hola, pues primero que nada muchas gracias, ¿no?, por hablar de este tema y además desde su vivencia acompañarlo, y a las madres por resistir, porque no solo el Estado le ha fallado a las madres, la sociedad le hemos fallado, y a los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Me sorprende que es un país con esta problemática todos los días y no ver este auditorio lleno, ¿no? Me duele pensar que es un tema doloroso e incómodo, porque duele, y duele mucho, y nos cuesta trabajo sentarnos a escuchar, ¿no? Nos cuesta trabajo entender que nos toca acompañar, al menos desde estar y también desde informarnos, porque si no, esta andanza se siente a solas y no les corresponde en soledad, ¿no? Usted decía, Pati, yo nomás soy una mamá y yo no pienso eso. Yo pienso que ustedes muchas cosas y que las madres buscadoras son muchas cosas. Son expertas forenses, son psicólogas, son acompañantes de procesos, ¿no? Son mujeres que resisten, que hacen el trabajo que el Estado debería de hacer, pero ha decidido omitir, porque es una decisión, no es una cosa que se dé así nada más. Y mi pregunta sería, a mí me movió mucho cuando hablaba de esto de la identificación, cómo la sociedad podemos acompañarlas, cómo nos necesitan ahí, y también cuando una persona es desaparecida, ¿en qué podemos fijarnos, además de pues los rasgos comunes, ¿no?, color de cabello y eso? ¿Qué recomiendan buscar o tener presente para que si ojalá no se presentara esta situación, pues poder saber, ¿no? ¿Varias? O mejor la contesto de una vez, para que no se me vaya. Bueno, una manera de apoyar, pues, es compartir las fichas, esa es una, y bueno, apoyar también podemos, si se anotan, vamos a búsquedas en campo, tomando todas las precauciones que debemos de tener, son bienvenidos también. Y bueno, y también pueden, hay muchas personas que luego nos dicen, les traje agua, ¿no?, para las búsquedas. Entonces, de todas esas formas. Y lo de en qué podemos, qué deben de saber de sus hijos, de su esposo, de todos sus familiares, ¿no? Yo les decía que a mí me decían si yo conocía esos dientitos. ¿Por qué? Porque hay personas que son encontradas ya mal, que ya no tienen piel, digamos, como para decir, él tiene este tatuaje, o si es mi hijo, porque él tiene el pelo negro, tiene cicatriz aquí, o X, o tatuaje, ¿no? Hay personas que pues ya no se puede identificar de esa forma. Se sugiere que, por decir, cuando van al dentista, luego le sacan placas, o que si tuvieron una fractura, un pie, mano, eso, guarden ese tipo de
de papeles para saber todos esos procesos, porque ya las personas luego son encontradas pues ya en restos óseos, entonces que nada más puede que se vea, no, pues mi familiar tenía un clavo en la pierna izquierda y así, y una coincidencia, ¿no? Que no va a ser ese el método de identificación, pero va a ser una coincidencia que como para decir, quiero una confronta cerrada con este cuerpo. Entonces, son muy importantes esos detallitos de las fracturas, de los dientes, de cuál muela estaba picada, todo eso sirve para una identificación. La otra cosa es que gracias a la lucha de las familias tenemos una ley en contra de la desaparición de personas, desaparición forzada y por particulares. Y entonces, si alguien tiene una persona no localizada que no llega, no es cierto que tienen que esperar 48 horas. Eso lo siguen diciendo muchos. No, se fue con el novio, hombre, anda de parranda, espérese. Y eso les hace perder tiempo muy valioso. Entonces, existe una ley, la ley, existen inclusive muchos materiales que se han hecho. Nosotros como GIAS tenemos 2 manuales, un manual de búsqueda en vida y de búsqueda en campo con lenguaje muy sencillo, que se puede bajar también gratuitamente de internet. También lo imprimieron Hermanas en la Sombra, para saber cuáles son los pasos si tu hijo no llega a dormir, tu hija no llega a dormir, no la localizas, no contesta el celular, no es necesario esperar 48 horas, aunque se los digan las autoridades. Y otro elemento que ha sido muy importante es que ahora los celulares tienen chips localizadores, entonces, pero eso hay que activarlo. Creo que es muy importante hablar con nuestros hijos e hijas y que tengan el localizador en el celular. Muchas veces ellos y ellas van mucho a escuelas, inclusive al CEMPLA, al Centro Juvenil, a hablar con los y las jóvenes, porque muchas veces ellas sienten que son formas de control paternal o maternal y se resisten. Pero yo creo que cuando vivimos en el contexto en el que estamos, hay medidas de prevención que podrían ser tomadas y una de ellas es la idea de que tengan su localizador en el celular. Y bueno, para seguir sumando, creo que es importante reconocer que la búsqueda también es en vida. O sea, empezar a deconstruir esta idea de que solo tiene que ser en fosas. La búsqueda se hace en cárceles, en hospitales, en la calle, en los centros de rehabilitación o de trabajo con adicciones. Algo muy importante, bueno, tenemos un caso aquí en Morelos, Maggie, quien tuvo a su hija desaparecida, es hallada después de varios años en Estados Unidos, 7 años por una red de trata, y luego empieza una batalla tremenda para poder reunirse con su hija en Estados Unidos. Pasaron otros años más, 5, para que pudiera reunirse con su hija, que ya había sido localizada, y se identificó una red de trata internacional. Ella se va, desaparece en Morelos. Entonces, esto es importante. Algo que ocurrió también en la Brigada Nacional de Búsqueda, se han hecho 2 aquí en Morelos. En la 7ª hicimos comidas callejeras con personas de la calle, porque muchas personas desaparecidas están en situación de calle. Y empezamos a identificar esta relación entre desaparición e indigencia. Preguntábamos a las personas en situación de calle, aquí en el centro de Cuernavaca, donde sabes de dónde eres, sabe tu familia que estás aquí, te has comunicado con ellos, y empezamos a identificar patrones que podían asociarse con elementos delictivos y de desaparición, e incluso compañeras dentro de las líneas de investigación. Algo que relata también el texto es un poco la línea de investigación de Viridiana. Entonces, cómo esta línea de investigación ha llevado a Angélica a buscar en las calles en Jalisco. Entonces, eso es algo importante. La desaparición, hay una búsqueda importante en vida
que hay que hacer, y por eso hay que ver las fichas y hay que prestar atención en el entorno y hay que ver cómo están vestidos nuestros seres queridos, porque la ropa se vuelve un elemento fundamental de reconocimiento, ropa y objetos personales. A veces solo tienen acceso al banco de objetos personales y es así como se puede identificar un indicio, ¿no? Entonces, como bien decía Patti, conocer a nuestros seres queridos hasta los huesos y saber bien cómo se visten todos los días. Para entender el vínculo entre desaparición y indigencia, es que se ha también visto como una línea que muchas veces a los jóvenes los reclutan utilizando drogas y muchas veces cuando ya no les sirven, porque muchos dicen, bueno, tal vez no querían ser localizados, porque si estaban en situación de calle, ¿por qué no se reportaron? Porque muchas veces estos jóvenes en situación de calle ya no tienen conciencia o memoria de cómo llegaron ahí, porque fueron utilizados las drogas para tenerlos en esa situación. Entonces, ellas siempre se acercan mucho a los jóvenes e inclusive han ayudado a reconectar a jóvenes que en situación de calle que se perdieron mentalmente por el uso de drogas y que pudieron reconectarse con sus familias. Gracias. Muchas gracias. Siguiente. ¿No había otra pregunta por ahí? Sí. Ahí anda. Sí. Ya no, a mí no pasaron. Más que una pregunta, un agradecimiento. Dijo Patti que no debería estar acá. Estoy de acuerdo que no debería estar acá, al menos no con este tema, ¿no? A lo mejor por muchos temas no sería tampoco tan malo estar acá. Y por eso agradecer por estar acá, por levantar la voz, y estoy muy de acuerdo que es muy indignante que sigue siendo callado el tema y siempre de nuevo callado, ¿no? Siempre nuevamente callado a nivel local, nacional y también internacional, ¿no? Ahora con el campo que encontraron al inicio del año, sí, temporáneamente la noticia se hizo internacional, pero ya en las noticias internacionales no lees casi nada al respecto, ¿no? Por tanto que pueda decir la ONU, y es indignante, ¿no? Y en este sentido sí, otro agradecimiento, bueno, va a Ida, que viene a este pequeño centro, que también no estamos muy en el centro, ni de Guanabaca, ni de la UEM, pero acá estamos. Agradecer, sí, regresando a casa y en su momento a Angeli de interpelar la universidad, y decir, pues, ¿no? Acá estamos, necesitamos a la universidad y por lo tanto llevar la universidad a Alejandro y también a Mariel Ávila, a meter la universidad en juego y meter a sus destinos en juego al final de cuentas, para llevarla ahí, pero en particular también quiero agradecer a Sandra y Juan Pablo que llevaron este tema del CIPSI, porque sí, Alejandro y Mariel eran profesores investigadores del CIPSI, pero por haber estado en rectoría, pues no los veíamos diario, ¿no? Sandra y Juan Pablo son los dos que llevaron como doctorantes el tema acá, decir, pues este tema hay que trabajarlo desde diferentes aristas, y que pues nos jalaron a acompañarles de otra manera, que también espero podamos hacer, pues este agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, yo sí, como les comento, no debería de estar aquí, fue mi comentario. Y sí, cuando yo pensé, yo era de esas personas que pensaban que se llevaban a los chicos por algo, ¿no? Porque andaban en algo. Hasta que me pasa a mí, que se llevan a mi hijo, cuando él fue solamente a buscar el sustento para su familia, porque se fue a trabajar. Nosotros somos de aquí, de Cuernavaca, y él tuvo la necesidad de irse a trabajar para allá por el sustento. Y bueno,
De ahí, a raíz de que mi hijo desaparece, pues sí, yo me pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos pasó esto? Si nosotros no andábamos en nada malo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo ya le das un giro a ese ¿por qué a mí? Ahora ya dices, ¿para qué? Y el para qué, pues bueno, creo que lo voy comprendiendo a través de toda esta lucha. Él es mi hijo, Ángel, él es mi hijo. A él no lo he encontrado, pero en su búsqueda de él ya hemos encontrado 13 cuerpos. 13 cuerpos y ya son pues 13 mamás que ya van a descansar, que ya no van a tener esa incertidumbre de pensar dónde está mi hijo, que no lo van a encontrar como uno quisiera, ¿no? Pero ya van a saber dónde está. Y eso es pues lo que creo que todas buscamos, saber dónde están. Gracias, Patti. Y esto que señala Patti es muy importante. Las búsquedas que se han desarrollado de Ángel han sido en Cuautlixco, que es una zona donde se han explorado bastantes puntos y pues han encontrado bastantes hallazgos. Es muy importante también saber que todas ellas están buscando por su propia cuenta. Ellas desarrollaron conocimientos para bajar recursos también gracias a el apoyo y acompañamiento de Sandy. Son una asociación civil conformada, pero que evidentemente necesitan financiar todas estas búsquedas por su propia cuenta. El Estado les da una parte por una cuestión legal, pero no alcanza. Todo este dinero que se junta con la venta de estos libros va destinado al acompañamiento tanto espiritual, pero también el acompañamiento en el lugar in situ, ¿no? En el campo, mientras ellas van buscando también, como bien decía Patti, necesitan líquidos, necesitan Tyvek, necesitan herramientas de búsqueda que pues ellas financian con sus propios recursos, ¿no? La verdad es que una mesa que probablemente nos deja con un nudo en la garganta a la mayoría de quienes escuchamos, pero no recordar, y bueno, me gustaría como recordar aquellas frases que Ignacio Martín Baró, psicólogo salvadoreño, español, nacionalizado en El Salvador, nos comentaba: invitar a no desesperanza. De pronto uno aprende a desesperanzarse. Yo con ellas aprendí, y creo que esto es muy importante, que en este mundo la conciencia es un poco dolorosa, ¿no? Duele mucho ser consciente de las cosas, pero cuando la conciencia es colectiva, es fortalecedora. Fortalece el cuerpo, fortalece el alma, y bueno, todas ellas nos han enseñado que juntas, como bien dice el libro, en muchas ocasiones, construyendo unos otras, nos enseñan a tener esperanza en el amor y en la colectividad como una forma de resistencia en un mundo donde nos obliga a ser cada vez más individualistas y más crueles entre nosotros. Entonces, les invito a no tener miedo, a acercarse con ellas, a acompañarlas en sus procesos, y a estar ahí, ¿no? Con ellas, escuchándolas y en sus propias acciones. Muchas gracias. Gracias. Dos comentarios. Uno, para también agradecer a Patti principalmente y a toda la mesa, por supuesto, de un tema tan fuerte, tan doloroso como ya se ha dicho. Y por el otro lado, el tema de la valentía para asumir esta búsqueda permanente, incesante, ¿no? Y también de la mesa que investiga temas que, pues para una complejidad de esa índole se requiere también una mirada de apertura, una mirada metodológica que no se ciñe a lo que ya sabemos hacer, sino más bien en lo que muchas veces no sabemos cómo, porque siendo honestos, pues ahí está una prueba de que las instituciones muchas veces terminan enfermando de lo que quieren resolver, y una prueba es esta. La otra es un poco para reivindicar
que esta universidad y muchas otras mexicanas, pero esta en particular, sí se ha ocupado del tema, porque en este mismo auditorio de repente pues llegan colegas que dicen, es que esta universidad no se ocupa de un tema como este. Y pues ahí están ustedes, ahí está Alejandro, Mariel y todo el equipo de gente que ha formado, claro. ¿Sí? Entonces, desde esta universidad sí se investiga el tema, sí se atiende el tema, y no solo académicamente. Creo que ustedes se permiten, y en un centro como este, yo creo que tenemos que cobrar cada vez más congruencia con esa palabra que, pues, como siempre a veces lo digo, es como una especie de losa que llevamos encima. Verdaderamente acercarse a la transdisciplinariedad requiere la tolerancia para escuchar conceptos como espiritual, como emocional, que no es de ninguna pues cualidad metodológica, pero que es un gran y profundo sentimiento que nos solidariza a todas y todos, porque en eso nadie puede decir, yo no sé de qué hablaron hoy en esta mesa, a menos que uno, claro, caiga en hacer lo que las instituciones quieren, a veces, pues directamente callar aquello que sale o no sale por todos los poros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el libro hablo del papel de la universidad en el capítulo 2 y realmente de esta universidad, no de la universidad en general. Es la única universidad pública, como les digo yo, el libro abarca varias regiones, en donde un rector haya puesto el cuerpo en la búsqueda de los desaparecidos. Por lo mismo es muy grave la criminalización que se está haciendo de él, porque es un mensaje a aquellos pues autoridades universitarias que se arriesgan a apoyar estas luchas que tienen un alto costo, ¿no? Y lo digo porque hay una carta circulando buscando firmas de solidaridad, y yo creo que no es solo por él, sino por todas la academia comprometida, que es importante defendernos, ¿no? Estaba pensando en lo de Bertolt Brecht, que decía que primero vinieron por los profesores, después vinieron... ¿Mande? Bueno, pero se le conoce, pero él fue quien lo socializó, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, Luego es muy... Ajá. Perdonen, como es un poco Sí. personal. Bueno, finalmente a mí me llegó como que había sido Bertolt Brecht, aclaran aquí la fuente, pero finalmente lo que quiero decir más allá de quién lo dijo, es el mensaje mismo, ¿no? Que no podemos esperar a que nos toque a nosotros o nosotras para empezarnos a movilizar, ¿no? Mi pareja me dice siempre cuando ve esto que pasa, dice, van a esculcarte hasta el último papel que tienes y un día te voy a tener que ir a sacar con tus amigas hermanas en la sombra en Atlacholoaya, porque no es el primer caso, ¿no? El foro, la criminalización que se hizo de los colegas que estaban en el, ¿cómo se llama? El foro académico. Bueno, fueron 3 colegas que estaban en la Academia Mexicana de las Ciencias que protestaron el hecho de que el fiscal Hertz Manero tuviera SNI 3 y finalmente se les abrió un caso, entre ellos una compañera que trabaja de desaparición en el Instituto Mora, temas de memoria. Fue un caso político, al final no pasó a más, pero los judiciales entraron a sus casas. Entonces yo creo que como comunidad académica que trabaja estos temas también es importante posicionarnos porque es una manera de protegernos a todos y a todas en ese sentido. Y sobre todo el tema de que no caminamos solos. El tema de fortalecer procesos colectivos es muy importante. Si alguien estuviera investigando o movilizándose de manera individual o aislada, pues claro que corre un mayor riesgo que cuando caminamos todos y todas juntas. Eso es la importancia de la colectividad. Y bueno, como bien dice Aida, nosotros tenemos ahí un llamado y un papel como institución, como centro,
y como investigadoras e investigadores. También, ahora que dijo Luis un poco del tema de la espiritualidad, va a haber una siguiente presentación del libro, el 18 de noviembre de 5 a 7, en el foro abierto. Quisiera, del Museo Juan Soriano, quisiera ahí mencionar que ahí van a estar los del Eje de Iglesias, vamos a estar todos los del Eje de Iglesias, y vamos a abordar este tema. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad en la búsqueda? Y también por qué es importante hablar de estos temas cuando hacemos acompañamiento. Y de la manera, y bueno, eso es algo en lo que también hemos trabajado de los solidarios, las solidarias, porque necesitamos fortalecer la dimensión espiritual, porque eso se vuelve en un motor ante la desesperanza. Y de qué manera las espiritualidades han movido o han desmovilizado también a las compañeras, ¿no? Y eso es importante también reconocer. Ese día vamos a hablar un poco más de este tema, pero saber que el Eje de Iglesias ha sido un eje importante en la Brigada Nacional de Búsqueda, y fíjense que hay muchos solidarios psicólogos ahí metidos en este eje. Y para hacer el comercial para sus compañeros de los estudiantes que están aquí, en la presentación del próximo martes 18 de noviembre en el Museo Juan Soriano, vamos a tener la expresión de distintas alianzas, también vinculadas a la universidad. Se va a exponer la manta del colectivo Existimos porque Resistimos, en el que participa también Patricia como bordadora y yo como apoyadora que pone acentos porque soy mala bordadora, que durante los últimos 6 meses bordamos, ¿cuántos rostros fueron? ¿Tú te acuerdas? Como 160, ¿no? 130 rostros de personas desaparecidas en Morelos, y el museo nos autorizó. Es una manta de 8 metros de largo y que se va a exponer ese día. Y van a estar ahí las compañeras bordadoras y Hermanas en la Sombra, que son mujeres que han vivido la violencia carcelaria, compusieron algunas canciones para las madres de los desaparecidos y van a cantarlas ahí. Y una de ellas, que es una mujer tzotzil de Chiapas, que duró 14 años injustamente presa, nos ofreció hacer tamales chiapanecos para ofrecer. Entonces vamos a tener una presentación con música, tamales, expresión gráfica, pues para que si quieren dobletear no va a ser lo mismo, y va a haber otras alianzas ahí, y si no pueden, pues que pasen la voz. Va a ser entonces de hoy en 18 de noviembre a las 5 de la tarde en el Museo Juan Soriano. Muchas gracias. Martes 18. Siguiente martes. Sí, se los compartimos en el grupo de... También vemos si lo podemos poner en el Face de Regresando a Casa. Ajá. Y mandar la notificación en la web. Anoto mis pendientes. Pues la verdad, agradezco mucho a todas aquí presentes, a Patti en especial. Muchas gracias por acompañarnos, a la maestra Patti que nos acompaña con su presencia, Sandy y a Aida Hernández que bueno, es autora de este libro. Les invitamos a pasar a un coffee break. En la parte de afuera vamos a tener café y galletas por si gustan. Ya sé que es un poco tarde, y también tenemos libros por si gustan comprarlos. Y bueno, nada, gracias por su asistencia. Y pues cualquier cosa, sigan las redes sociales de Regresando a Casa Morelos. Las redes sociales de Regresando a Casa Morelos son gestionadas por ellas, y bueno, ahí tienen información importantísima de esos 38 cuerpos que encontraban en las CEMEFOS en calidad de no identificados. Tienen datos de identidad que ustedes pueden revisar y pueden compartir para que puedan pues identificar alguno de estos cuerpos que se encuentran al resguardo de la Fiscalía, ¿no? Agradecemos mucho a Aida y a compañera Sandy, y especialmente a Patti. Muchas gracias a todas y todos. ¿Que por qué les buscamos? ¡Porque les amamos! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta encontrarles!